Continuando con la exposición, flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo. Definimos el flujo magnético como phi sub P a través de una superficie. Para cada elemento se determina B perpendicular. La componente B normal a la superficie en la posición de este elemento para hallar B perpendicular tenemos la siguiente ecuación que va a ser igual al campo magnético perpendicular, campo magnético por coseno del ángulo phi, donde phi va a ser el ángulo entre la dirección de B y una línea perpendicular a la superficie. En general, esta componente va a variar de un punto al otro, depende de una superficie. Entonces, definimos el flujo magnético a través de esta área como normal. Diferencial de phi va a ser igual a campo magnético perpendicular a la diferencial del área, que va a ser igual a la campo magnético por coseno de phi, diferencial de área, donde esto va a ser igual a campo magnético por la diferencial de área. El flujo magnético total va a ser la suma de las contribuciones de los elementos del área individuales. Entonces, de los elementos de área individuales tenemos la siguiente ecuación. Que se lo usa con integrales. Phi va a ser igual a integral de B perpendicular diferencial de A. Va a ser igual a integral de B coseno de phi diferencial de área, donde esto va a ser igual integral del campo magnético por el diferencial del área, donde esta fórmula se la va a usar para hallar el flujo magnético a través de una superficie. El flujo magnético es una cantidad escalar y la unidad del Sistema Internacional para el Flujo Magnético va a ser igual a la unidad del campo magnético. Va a ser igual a un Tesla multiplicada por la unidad del área. Va a ser metro cuadrado. Entonces, esta unidad tenemos o la vamos a denominar como Weber. Un Weber. Un Weber va a ser igual a un Tesla por metro cuadrado. Donde un Tesla
equivale a un newton por amperio por metro. Por lo que un Weber va a ser igual a un Tesla por metro cuadrado. Va a ser igual a 1 newton por metro sobre área. El flujo magnético total a través de una superficie cerrada siempre va a ser cero. Y esto se lo puede simbolizar como la integral circuital de la magnitud de del campo magnético por el diferencial de área, no va a ser igual a cero. Donde el flujo magnético a través de cualquier superficie va a ser cerrada. Esto quiere decir que el flujo magnético a través de cualquier superficie cerrada. Si el diferencial de área forma ángulos rectos con las líneas del campo, entonces el campo magnético perpendicular va a ser igual al campo magnético, donde se denota que el diferencial de área también va a ser perpendicular, donde hallamos que el campo magnético va a ser igual al diferencial del flujo magnético sobre diferencial del área. Esto quiere decir que la magnitud del campo magnético va a ser igual al flujo por unidad de área. Entonces, la magnitud del campo magnético va a ser igual al flujo por unidad de área a través de un área que forma un ángulo recto en el campo magnético.